Bueno, hola a todos y bienvenidos a mi estudio de canto. Hoy quiero hablarles de una pregunta que me hacen mucho los usuarios de YouTube. Y la pregunta es, ¿qué voz tengo? ¿Qué rango vocal soy? Muchas veces lo que hacen es que me dicen, profesora, yo alcanzo desde el Fa 2 hasta el Sol o el La bemol 5. ¿Qué tipo de voz soy? Bueno, el tipo de voz o lo que le llaman el Fach en alemán no se determina solamente por cuántas notas tú alcanzas, desde la nota más grave hasta la nota más aguda, sino que se toman en consideración otra serie de cosas. No solamente el rango vocal, sino también el color de la voz, y dentro de ese rango vocal, cuál es la tesitura útil del cantante. Ayuda mucho a determinar cuál es el tipo de voz. Además de esto, también se busca en qué parte de tu rango vocal te sientes más cómodo cantando, y también el color de la voz tiene mucho que ver. Por ejemplo, las sopranos y las mezzosopranos casi siempre tienen más o menos el mismo rango vocal. Las mezzosopranos, las sopranos que tienen más cuerpo en la voz, casi siempre cantan desde aquí como hasta acá. Ese es el rango más o menos, desde el Fa por debajo del Do central hasta el Mi sobreagudo. ¿Y qué determina que una sea alto, que una sea mezzosoprano, que una sea mezzo y la otra sea soprano? Dos cosas: el color de la voz, número uno, y segundo, que la soprano se mueve mucho mejor en la tesitura más aguda y la mezzosoprano se mueve mejor en la tesitura media. Eso es lo que determina la diferencia entre una mezzosoprano y una soprano. Eso es solamente para darle un ejemplo. Entonces, pasa lo mismo con los tenores y los barítonos, que son agudos. Tienen más o menos la misma tesitura. El barítono usualmente baja un poco más, y su voz es bastante brillante, pero comparada con la voz del tenor obviamente es mucho más brillante. Y un tenor que tiene su tesitura aguda resuelta puede moverse en esa tesitura alta sin problema. El barítono pues tendría un poquito más de trabajo en las notas que son más agudas, porque ya estaría en el extremo de su voz, y así sucesivamente. Entonces, solamente el rango vocal no es lo que determina qué tipo de voz tú eres, sino que tienes que tomar en consideración todas esas otras cosas. No solamente el rango vocal, el color de la voz, cuál es la tesitura útil del cantante, y también en qué parte de tu tesitura tu voz se mueve mejor. Hay veces cuando las voces están un poco inflamadas, cuando el cantante tiene la garganta inflamada, las cuerdas vocales están inflamadas por cualquier razón, la tesitura tiende a bajar un poco. Y a veces, sobre todo los tenores, en las voces de los varones, cuando los tenores no tienen el giro hacia los agudos resueltos y no pueden subir, muchos maestros consideran que no son tenores, que son barítonos, entonces los ponen a cantar de barítono, pero en realidad son tenores. Pero estos son otros problemas grandísimos que hay dentro del mundo del canto, que a veces pues los profesores no toman en consideración que a lo mejor el cantante tenga la garganta y las cuerdas vocales un poco inflamadas, y entonces no pueda subir con la misma facilidad. Pero una vez que resuelve el giro, puede llegar a los agudos, y entonces nos damos cuenta de que, espérate, que él es tenor, no es barítono. ¿Ok? Entonces, para ustedes determinar qué tipo de voz son: soprano, mezzosoprano, alto, tenor, barítono o bajo, esas son las 6 categorías más principales, ¿verdad? Tienen que tomar todas esas cosas en consideración. Ahora, dentro de cada categoría vocal hay una subcategoría, vamos a ponerlo así,
que es lo que entonces sí determina cuál es el faj de la persona. Y cuando estamos hablando de música clásica, de ópera, de canción de arte, todo este tipo de repertorio lírico, el faj es importante porque dependiendo del faj es el tipo de repertorio que vas a cantar, y dependiendo del faj también es el tipo de ópera que puedes cantar, es el tipo el tipo de repertorio que vas a cantar profesionalmente. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de la soprano, pues está la soprano coloratura, que es la que sube más entre la soprano más aguda, y dentro de las coloraturas pues está la coloratura dramática también. Y después seguimos con la high soprano, que es una soprano bien aguda, pero no es coloratura. Después seguimos con la soprano lírica, con la soprano full lyric, que es una lírica pero con más volumen. Después seguimos con la lírico spinto, que es una soprano como la full lyric pero con un timbre más oscuro. Después seguimos con la spinto dramática y después llegamos a la soprano dramática, que sería la voz más enorme o la voz más grande en volumen dentro de la categoría de las sopranos. Y obviamente el color de la voz va cambiando entre una categoría y otra, ¿no? Por lo general las sopranos dramáticas en cuestión de repertorio operístico cantan el tipo de repertorio de la música de Verdi más pesada, estilo como Macbeth, ese tipo de ópera, y cantan obviamente Wagner, Tannhäuser, y cantan no sé, las Valquirias, etcétera, etcétera. Y ya una soprano lírica, pues dependiendo de qué tipo de lírica es, si es una lírica leyera, si es una lírica spinto, si es una full lyric, pues puede cantar distintos roles. Y es bien importante definir la voz cuando estamos hablando de música clásica, porque cuando te tiras al medio profesional, te van a preguntar cuál es tu repertorio. Esa es la primera pregunta. Y tú tienes ya que tener un repertorio definido dentro de lo que es tu categoría vocal. Pues nada, eso es todo en el día de hoy. Espero que esta pregunta les haya ayudado a entender cómo es que se definen las voces. En música pop, lo más importante, no importa cuánto subas o cuánto bajes, es que tu voz esté saludable y puedas llegar por toda esa tesitura de una manera en que no lastimes la voz, ¿ok? Pero recuerden, la tesitura solamente no es lo que define la voz, hay que tomar otras cosas en consideración. ¿Ok? Bueno, pásenla bien y practiquen. Chao.